No tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es el beneficio concreto para nuestro país de impedir que una persona con doble nacionalidad pueda aspirar a la presidencia o a una gubernatura? Que el interés superior sea México, ningún otro país. Es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos. Y que en el recreo pues se juegue y que no estén los niños cada uno con su celular en una realidad virtual. Javier Negre, de La Derecha Diario, dice: celebrando con mi socio Cerimedo. Le mandamos saludos a Claudia Sheinbaum. Yo también les envío saludos. ¿Los sicarios que contrató para matar a la esposa pertenecían al narcotráfico? Es lo que se empieza a investigar ahora. Beller ha narrado cuáles eran los planes de Cerimedo para intervenir en las elecciones mexicanas y en las elecciones del 2027. Este partido tiene que cambiar de nombre porque no debería de usarse el nombre de México en un partido político. O sea, antes pedían estos mismos que el INE no se tocara y ahora utilizan el color del INE para ser un partido. Pues es una decisión de Morena a partir de sus requisitos de pasar la encuesta, de ser ganador de una encuesta. Y la senadora por Sinaloa es quien gana la encuesta. Muchas gracias, presidenta. Con Jimena Mejía, de Grupo Imagen, consultarle. Ayer se dio el proceso interno de Morena para elegir a quién va a ser la candidata del partido por Sinaloa. Se trata de la senadora con licencia Imelda Castro. Ella es un perfil que ha destacado por no ser cercana al gobernador con licencia y que en su momento se posicionó en favor de que Enrique Insulza tomara licencia para las investigaciones. ¿Qué opinión tiene de este proceso o qué esperaría de esta candidata rumbo a la elección? Pues es una decisión de Morena a partir de sus requisitos de pasar la encuesta, de ser ganador de una encuesta. Y la senadora por Sinaloa es quien, por lo que informó ayer Morena, gana la encuesta. Y es una mujer que pues tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa y debe, pues como lo he dicho aquí, ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto para el estado de Sinaloa. Y ahora pues son coordinadores, ya en su momento se verá si llegan a ser candidatas o candidatos. Gracias, presidenta. Consultarle también, este día se define la situación jurídica del exfuncionario Fernando Farías Laguna. Él está señalado por la Fiscalía por este delito del huachicol fiscal. ¿Qué espera de este caso en la impartición de justicia? Justicia. Esta persona, lo explicó la fiscal en uno de sus mensajes que acostumbra hacer para dar a conocer a la opinión pública, a la gente, al pueblo, las razones sustantivas o las causas por las cuales establece una carpeta de investigación de alguna persona o cuando se obtiene una orden de aprehensión de un juez. En este caso, ella explicó claramente que había una denuncia del extitular de la Secretaría de Marina en la Fiscalía General de la República contra algunas personas de la propia Secretaría de Marina. El primer año que estuvo el fiscal Gertz, mientras nosotros fuimos, o ya como presidenta, a una nueva denuncia que hace el actual titular o la Secretaría de Marina de estas personas y otras personas vinculadas con un buque que se encontró en Tampico, que traía combustible y que quería entrar al país, diciendo que tenía otra sustancia y no el combustible, es decir, quería contrabandear combustible. A partir de ahí se presenta una nueva denuncia y se hacen las detenciones en el 2025. Esta persona que acaba de regresar de Argentina, expulsado de Argentina a solicitud del Gobierno de México, pues tiene una carpeta de investigación muy sólida, denunciada en su momento por el extitular de la Secretaría de Marina y por el actual titular de la Secretaría de Marina. Y hay suficientes datos para conocer que esta persona pues tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos. No solamente son personas que eran mandos de la Secretaría de Marina, sino empresarios y otras personas que están en la investigación, algunos de ellos ya detenidos, y otros que se ha solicitado incluso la extradición, porque se encuentran en este momento en los Estados Unidos. Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas pues eran parte fundamental de la red. Entonces, es una carpeta de investigación que viene de hace tiempo y se hacen las detenciones y ahora pues lo que se pide pues es justicia de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales. Gracias, presidenta. Y por último, consultarle, hoy recibe a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sé que usted nos ha comentado que primero le informa a ellos por el respeto, pero
¿Qué espera de esta reunión? ¿Qué podría puntualizar o darnos a conocer? La reunión les da información a madres y padres de familia de los avances de nuevas líneas de investigación y detenciones que se han abierto. Por ejemplo, el caso del exgobernador de Guerrero. El día de hoy se le informará a los padres y madres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención por parte del fiscal que lleva el caso y otras líneas de investigación que hay. Entonces, se informa y una vez que se informe, le pedí a la Secretaría de Gobernación y espero que la fiscal esté de acuerdo, que pueda haber antes del 26 de septiembre, que se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que se pueda hacer una información pública de cuáles son estas líneas de investigación sin que afecte evidentemente a la investigación, por qué hay nuevos detenidos y cuál es este trabajo que se ha venido haciendo, que es desde mi punto de vista muy relevante, que no se había hecho previamente. Entonces, aquí lo he explicado. Sábanas de llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada que nunca se analizaron a fondo por parte en su momento de la Fiscalía o de quienes realizaron esta investigación y que abrieron pues nuevas líneas a nuevas personas que han sido detenidas, no nuevas personas, sino personas que no habían sido involucradas y que hoy están detenidas. Entonces, es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. Le agradezco, presidenta. Buen día a todos. Gracias. Vamos por acá. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Wendy Fernández, de Global Energy y Poder México. ¿Cuál es el beneficio concreto para nuestro país de impedir que una persona con doble nacionalidad pueda aspirar a la presidencia o a una gubernatura? Que el interés superior sea México, ningún otro país. Eso es así de sencillo y así de profundo. ¿Y considera que una reforma de este tipo ayudará a evitar gobiernos con problemas que hoy sí han causado daños al país, como los señalamientos a Rubén Rocha en Sinaloa, los casos de Huachicol o los gastos excesivos dentro de los gobiernos, como el de Quintana Roo con Mara Lezama? No tiene que ver una cosa con la otra. Lo que estamos diciendo aquí es que un gobernador, un presidente, una presidenta, tiene que garantizar el interés supremo del bienestar del pueblo y de la nación. Y que cuando se tiene doble nacionalidad, un gobernador con doble nacionalidad, pues tiene dos intereses. Representa a dos estados, o no representa, es ciudadano de dos naciones distintas. Y al ser ciudadano de dos países distintos, pues no está claro que su interés supremo sea el interés nacional. Y frente a injerencias, pues es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos. Eso no quiere decir, porque ha habido gobernantes mexicanos que no tienen doble nacionalidad, que le abren la puerta a la injerencia extranjera. Pero, por lo menos garantizar que no tengan otra nacionalidad, que no tengan otro interés más que el interés supremo de México. Muchas gracias, presidenta. Es decir, si uno tiene doble nacionalidad y quiere ser gobernador, antes de inscribirse a la candidatura por el partido político como independiente, debe renunciar a su otra nacionalidad. Entonces ahí tomará la decisión la persona si de veras quiere ser gobernador o gobernadora para representar el interés de México. Repito, eso no quiere decir también que haya mexicanos que no les guste andar abriéndole las puertas a gobiernos extranjeros. Esa es la historia de México. Pero por lo menos que garanticemos que solo son mexicanos. Bueno, vamos. A ver, la compañera. Gracias. Presidenta, justo de este tema, ayer Cabeza de Vaca anunció su aspiración para competir por la presidencia. ¿Esta iniciativa le cerraría las puertas en definitiva? Y también comentarle, él tiene un… Está muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país, ¿no? Ya nada más eso, imagínense. También preguntarle, él tiene problemas legales respecto a denuncias, eso también es un impedimento y no sería suficiente. Sí, pero ese impedimento, no sé si quieran comentar eso. Si una persona tiene una orden de aprehensión emitida por un juez, ¿puede ser candidato? Sí puede ser candidato, aunque tenga una orden de aprehensión de un juez. ¿Estamos seguros de eso? Sí, es un impedimento.
Ahora vamos a buscar el artículo donde dice que sale. Porque cuando vino, le voy a decir por qué tengo mi duda. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Fox, ayer lo platicábamos, le inventa un delito con el objetivo de que no pueda inscribirse a la presidencia de la República como candidato. Le quitan el fuero. No solo le quitan el fuero, sino el problema era que teniendo un delito, siendo responsable de un delito, no podía inscribirse como candidato. Por eso me entró la duda ahora que lo dijeron. Bueno, a ver si buscamos el artículo ahorita. Dale, va. Por otra parte, preguntarle… ¿Por qué no poner los requisitos para ser candidato o candidato? Adelante. También preguntarle, Presidenta, en el caso del senador Enrique Insunza, él se separa de Morena, sin embargo mantiene el cargo de legislador y por lo tanto el fuero. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta decisión que tomó el legislador? Ya lo comenté yo en otras ocasiones, ¿no? Okay. Y por último, de mi parte, también había comentado que iba a insistir acerca a Estados Unidos sobre las pruebas que tienen ellos acerca de los cargos que imputan a los 10 ciudadanos. ¿A través de qué mecanismos el gobierno ha insistido sobre estas pruebas que tienen ellos? Ya lo hemos mencionado eso varias veces, ¿no? Y ya hemos hablado de ello. Perfecto. Laura Arana, del Sol de México. Gracias. Presidente. Vamos, a ver, ¿quién por acá? ¿Quién no ha preguntado? Ya preguntaron mucho. A ver, ¿quién es la compañera que está atrás que está levantando la mano? A ver, hasta atrás, la compañera que está atrás. Ni alcanzo a ver, solo veo su manita que está así. Atrás, la compañera que está atrás, que estaba levantando la mano. A ver, mientras pon los requisitos, por favor. Y en la ley electoral también. ¿No? ¿No encontramos quién? Bueno, a ver, la compañera atrás que no ha preguntado ella. Belmont, ¿tienes los requisitos? Sí. El requisito para ser presidente, gobernador, gobernadora en la Constitución y en la ley electoral. Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional 6 meses antes del día de la elección. No ser titular de una Secretaría de Estado, Subsecretaría o de la Fiscalía General de la República o del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución. No tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado o en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal. Este fue incorporado por nosotros, que es el que no haya nepotismo. 83. El presidente entrará a ejercer su encargo 1 de octubre y durará en 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en fin, vamos más abajo. Ahí no viene en la Constitución ninguna baja más, nada que tenga que ver con que tenga una orden de aprehensión. Sí. Ni al comenzar el periodo constitucional, cuando el presidente solicita licencia, nada, ahora sí. Estaba yo equivocada. Adelante, ministro, si quiere comentar. Habla de… Lo que pasa es que el tema de las personas que tenían una orden de aprehensión o que incluso están siendo procesadas,
dio un debate hace algunos años en la Corte de si suspendían o no sus derechos políticos. La Corte decidió, por ejemplo, que tratándose de personas que están procesadas pueden votar, y a partir de ese criterio fue que ya se fue abriendo para que pudieran votar en reclusorios o en centros de reclusión. El criterio es que una orden de aprehensión, a pesar del texto que tiene otro precepto de la Constitución, no impide que alguien se registre para poder ser candidato, porque podría ser muy fácil, no digo que este es el supuesto, yo no me refiero ahorita a ningún supuesto en particular, que pudiera obtenerse una orden de aprehensión y con eso quitar a alguien de la contienda. Pero este criterio ha evolucionado. Efectivamente, cuando fue el caso del presidente López Obrador, estaban todavía vigentes otros criterios y prácticamente cualquier cuestión de carácter penal hacía que no se le pudiera registrar como candidato. Pero lo que se quiso hacer en aquel momento fue quitar el llamado fuero y procesar al presidente López Obrador antes de que fuera candidato, e incluso ya estando detenido, ya quitarlo de la contienda. Era un supuesto diferente. Aquí tendríamos que ver qué diría el Tribunal Electoral, que es a quien le correspondería, si una persona que tiene un orden de aprehensión pretende postularse a algún cargo de elección popular. Mi opinión, por los precedentes que ha habido, es que sería un criterio garantista, tratando de permitir que la persona pueda competir. Otra cuestión es si ya en el transcurso, por alguna cuestión, se le vincula a proceso y en esta vinculación a proceso se dicta una medida cautelar de prisión preventiva y entonces, por razones obvias, pues ya no podría competir ni ejercer el cargo en su caso. Gracias. Las sentencias a veces establecen la suspensión o la pérdida de derechos políticos. Esto también es muy cuestionable constitucionalmente. Habría que ver cada caso concreto. Los jueces normalmente lo hacen en automático. Dictan una sanción, una pena y ponen la pérdida o la suspensión por un tiempo de derechos políticos. Esto es cuestionable constitucionalmente y habría que ver cada caso concreto. Gracias. Gracias. Adelante. Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de la patria, buenos días a todas y a todos. Soy Patricia Hernández, vengo de Chicago en representación de la Fundación Fusión Latina Chicago, para plantearle 3 asuntos que tienen un mismo propósito: acompañar y mantener cerca de México a nuestras familias migrantes. Primero, está por cumplirse un año de la muerte del primer migrante mexicano asesinado a manos de autoridades de Estados Unidos, ICE, el señor Silverio Villegas González, cuyo caso está sin concluir y aún se reclama justicia. Hoy entregamos a su equipo la Carta del Concilio de la Villita con esta información y otros abusos importantes que manifiestan y que son de carácter de atención e investigación para las detenciones que se realizan a nuestros hermanos migrantes. Traigo la información y las peticiones correspondientes. Les solicitamos respetuosamente que sea revisada y canalizada y que podamos tener un mecanismo de seguimiento para nuestras comunidades en Chicago. Segundo, queremos poner a disposición de nuestros connacionales una red de 21 capellanes hispanos y bilingües, la mayoría mexicanos, preparados para acompañar a familias en momentos de crisis, duelo, trauma, miedo o separación familiar. No buscamos sustituir a las instituciones, queremos ser un puente hacia ellas. Le entregamos también su propuesta y solicitamos explorar una colaboración con el Gobierno de México y nuestro consulado en Chicago. Y termino con una buena noticia, Presidenta, porque también las buenas noticias son igual de importantes. Gracias al trabajo conjunto de nuestra Fundación Fusión Latina Chicago y el Gobierno del Estado de Oaxaca, que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz, logramos 50 visas, 50 abuelitas y abuelitos oaxaqueños que viajarán a Chicago y que son de diferentes lugares en Estados Unidos, no solo de Chicago, para reencontrarse con sus familias después de muchos años sin abrazarse, y donde fueron invitados por nuestra fundación el próximo 15 de octubre, donde celebraremos por tercer año el Día de la Abuelita y el Abuelito Migrante. Presidenta, queremos pedirle muy respetuosamente su apoyo para explorar la posibilidad de institucionalizar esta fecha 15 de octubre y convertirla en un reconocimiento oficial a nuestros abuelos migrantes y a las familias separadas por la migración. Y quiero terminar diciéndole algo muy importante. Fusión Latina Chicago no viene solamente a pedir, también viene a ofrecer nuestro trabajo, comunicación, voluntarios, presencia comunitaria y nuestra disposición para seguir apoyando a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, en los ámbitos social, moral, espiritual, económico y laboral. Queremos trabajar de la mano con México.
porque nuestros migrantes podrán vivir lejos de su país, pero México nunca debería estar lejos de ellos. Nosotros ponemos las manos y el trabajo. Ayúdenos a construir el puente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. El caso de Silverio, como el caso de hermanas y hermanos mexicanos que han fallecido, ya sea en centros de detención o en el momento de su detención por ICE, no solamente hemos apoyado a las familias para que puedan presentar denuncias, sino ya como Estado mexicano hemos presentado las denuncias directamente en departamentos de justicia locales, estatales y federal, porque queremos que se esclarezca, porque al esclarecerse por qué fallecieron mexicanas y mexicanos en centros de detención, pues lo que buscamos es la no repetición y también pues el respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos. Ese es nuestro objetivo. Y como presidenta y como gobierno de México siempre vamos a apoyar a nuestros hermanos en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Segundo, le decimos a Roberto Velasco, que por cierto ayer tuvo una reunión con el secretario de Estado, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hablaron de este tema, le pedí que no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo en el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y que queremos el esclarecimiento de todas aquellas personas que fallecieron bajo estas circunstancias. Él lo mencionó en la reunión. Le pedimos a Roberto que esté en contacto con ustedes y revisamos con todo gusto que sea declarado el 15 de octubre el Día de las Abuelitas y Abuelitos, de los abuelos migrantes en México. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Felicidades por el Gracias. trabajo. Gracias. Gracias. Vamos de este lado. ¿Quién más? A ver la compañera atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, una pregunta sobre la reapertura de la frontera al ganado mexicano. Los ganaderos han comentado en entrevistas que es necesaria mayor inversión para fortalecer instituciones como Senacica, sin dejar de reconocer lo que se ha hecho para que se lograra esta reapertura y que el reto para los ganaderos apenas inicia con esta reapertura. Preguntarle qué opina de ello, sobre la mayor inversión a estas instituciones y cómo va el tema del control de la plaga del gusano barrenador, si nos pudiera dar algún avance sobre esto. Pedimos a Columba que pueda dar mayor informe de la contención de la plaga del gusano barrenador en México. Y Senacica es una gran institución. Durante un periodo importante que ya conocemos cuál fue, si bien mantuvo virtudes importantes como institución, también había mucha corrupción. Y hay varios casos que podemos mostrar aquí en la mañanera de qué fue lo que se encontró cuando llegó el presidente López Obrador y ahora todavía nosotros que estamos resolviendo algunos temas